31 de enero 2024. Miércoles, San Juan Bosco, presbítero. Marcos capítulo 6, versículos del 1 al 6. Que el Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, Jesús fue a su tierra en compañía de sus discípulos. Cuando llegó el sábado, se puso a enseñar en la sinagoga, y la multitud que lo escuchaba se preguntaba con asombro: ¿dónde aprendió este hombre tantas cosas? ¿De dónde le viene esa sabiduría y ese poder para hacer milagros? ¿Qué no es este el carpintero, el hijo de María, el hermano de Santiago, José, Judas y Simón? ¿No viven aquí entre nosotros sus hermanas? Y estaban desconcertados. Pero Jesús les dijo: todos honran a un profeta, menos los de su tierra, sus parientes y los de su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, solo curó a algunos enfermos, imponiéndoles las manos. Y estaba extrañado de la incredulidad de aquella gente. Luego se fue a enseñar en los pueblos vecinos. Palabra del Señor. Cuando hablamos nosotros del lugar de nacimiento de Jesús, señalamos la ciudad de Belén. Se fueron sus papás por motivo del censo. José, el esposo de María, el papá de Jesús, era de Belén. María era de la ciudad de Nazaret. De ahí se van 6 años a vivir a Egipto, porque los estaba persiguiendo el rey Herodes. De Egipto regresan a Nazaret para no quedarse en un lugar como Jerusalén o Belén céntrico, sino en un lugar apartado. Ahí Jesús vive desde los 6 años hasta los 30, que empieza su vida pública. En ese tiempo estudió en Nazaret y compartió con la gente de Nazaret todo. Fue al colegio, jugaba con los niños. Cuando él empieza su vida pública, nosotros sabemos que Santiago fue de los primeros discípulos junto con su hermano Juan. Su papá es Zebedeo y su mamá es María de Cleofás. En pasajes bíblicos sale. José, pues no podía ser su papá. Aquí hablan de hermano. Lo que sucede aquí, pues es bíblicamente, pues es José de Arimatea, que era del grupo del Sanedrín, que era muy cercano a Jesús. Judas, hay 2 Judas, el que nació en Iscariote, y el que nació en Tadea, Judas Tadeo. Simón, habían 2, el Zelota y Simón, al que le llama Pedro. Sin embargo, a todos ellos, en la predicación, en el trato cotidiano, entre ellos se llamaban hermanos, como lo hacemos hoy entre nosotros a los miembros de la comunidad en la que pertenecemos o del grupo apostólico. En ningún momento a ninguno le llaman hijo de María. Cuando se acercan ellos, estando rodeado Jesús de una multitud, y le preguntan a Jesús: ¿te buscan tu madre y tus hermanos? La respuesta de Jesús es clara: mi madre y mis hermanos son aquellos que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. Entonces, en ningún texto bíblico, en ningún momento hablan de hijos de María, solo hermanos de Jesús. Sabemos que Jesús es el Hijo único de la Virgen María. Esto pues no tiene una reflexión histórica, ni ambiental, ni en ningún lugar. No se puede probar de ningún modo que Jesús tuviera otros hermanos, que José hubiese contraído matrimonio con otra mujer. No. En el momento en el que nace Jesús, José ya había muerto. Murió entre que llegaron a Nazaret hasta que llegó su vida pública, sin mencionar bíblicamente, ni nadie sabe nada realmente.
Entonces, la gente compartió con Jesús, vivió con Jesús, y por eso cuando Él empieza su predicación, la gente pues pone en duda toda su persona, no en el sentido de su moral, de sus estudios, de su formación, sino en el proyecto que Él presenta, en donde Él muestra a través de milagros y a través de su predicación que es el Mesías. No tuvieron la humildad de sentarse, analizar su persona, compararla con la que sabían de los textos bíblicos o aprender de lo que el Antiguo Testamento decía. Les faltó pues esa disposición, esa humildad, esa actitud de apertura. Su soberbia y cerrazón los hicieron pues no aceptarlo. Por eso Jesús no hace ningún milagro allá con su gente y se va a predicar a otro lado, porque Él sabe que necesitan ellos un cambio de actitud. Él puso lo que tenía que poner. Dios con Él ponen en Nazaret lo que tenían que poner, pero ellos no pusieron la parte que les correspondía y que les tocaba. Por lo tanto, Él no podía hacer realmente nada. Hoy también sucede lo mismo ante la palabra de Dios. Y creo que es importante que nosotros tomemos, descubramos esa actitud que el Señor nos hace y a la que Él nos invita, especialmente porque hoy en día mucha gente se ha alejado, mucha gente, pues diferentes razones tienen, diferentes formas. Muchos básicamente lo hacen por soberbia, por comodidad y porque es más fácil vivir sin Dios, sin compromiso. Y ese miedo al compromiso se nota en muchas acciones de la vida comunitaria. Que el Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Nos vemos en el siguiente mensaje desde la parroquia de San Miguel Arcángel, en Maní, Yucatán, México, el Padre Jorge Óscar Herrera Vargas.